encontraremos la forma. Vamos a hablar con Nicolás Farfán, él es exregistrador delegado. ¿Esto es posible? ¿Esto se puede dar? ¿O ya solo con la redacción que hay en el tarjetón, en donde básicamente se escoge ya un candidato presidencial, se limita esa participación para marzo? Pues lo primero que habrá que señalar es que las consultas de los partidos están regladas en la Constitución Política, en la ley y en las resoluciones reglamentarias del Consejo Nacional Electoral, por lo que no es a través de certificaciones sacadas como de un sombrero que una consulta adquiere o no la calidad de partidista o interpartidista. La consulta tiene esa condición dependiendo la documentación que radicaron los partidos ante el CNE y ante la registraduría, sobre todo al momento de la inscripción. Si la inscripción de los candidatos los hizo un solo partido, pues se entiende que es partidista. Si la hicieron varios partidos, se entiende que es interpartidista. Y lo que uno observa del comunicado de prensa de la registraduría del 8 de octubre es que la consulta se mantuvo por la inscripción o solicitud que hicieran varios partidos, el Polo Democrático, el Partido Comunista y la Unión Patriótica. Ahora pues, lo que uno no entiende es por qué, si eso está claro, si allí están los documentos, por qué la registraduría ordenó imprimir unas tarjetas electorales en las que aparece el logo del Pacto Histórico, que es una agrupación que no tiene personería jurídica. Y que por ningún lado, señor Farfán, aparecen los partidos políticos de cada uno de los precandidatos. Es decir, solo aparece Pacto Histórico, por lo tanto no se entiende que es interpartidista entre diferentes partidos. Así es, no se ve por ningún lado el logo de los otros partidos que inscribieron o avalaron los candidatos, y sí la del Pacto Histórico, que repito, no tiene personería jurídica. Y eso no es que más adelante va a tener, no, eso no puede surtir efectos jurídicos hasta tanto no sea una realidad en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, repito, uno no entiende por qué se imprimió esa tarjeta electoral, más aún cuando el día de ayer el Consejo Nacional Electoral, consecuente con su decisión anterior respecto a la fusión, pues no autorizó que ese logo esté en la tarjeta electoral. Entonces, esa tarjeta electoral adolece de dos problemas: el primero, el que estamos mencionando respecto del logo, y el segundo, pues según los intereses que han manifestado los diversos candidatos que quieren participar en la consulta, es que la pregunta está formulado de tal suerte que lo que el pueblo va a seleccionar el próximo 26 de octubre es un candidato a la presidencia en mayo de 2026. Sí, doctor Farfán, yo he insistido mucho en esta mesa diciendo que si se hubiese formulado la pregunta en el sentido de que ese candidato que escogen es el que va a marzo, no habría problema con que esa consulta sea interpartidista ahorita finalizando octubre, pues con esos fines de marzo. Eso por un lado. De otro lado, les va a tocar volver a imprimir los tarjetones porque muchos hablan de que eso es detrimento patrimonial. Pues digamos que en el planteamiento que tú haces, si la pregunta estuviera formulada bajo esos dos escenarios o el escenario de la consulta interpartidista, pues habría un margen de interpretación jurídica que permitiría una discusión según la ley 1475, y eventualmente yo pensaría que si eso se hubiera acordado en el acuerdo de coalición, hubiera permitido que el candidato electo de octubre participara en la consulta interpartidista de marzo. Sin embargo, aquí el problema es que la pregunta está en la tarjeta electoral y que el pueblo va a votar sobre la base de ese instrumento de votación. Que si hay una eventual reimpresión de ese material, pues sería algo catastrófico para el Estado colombiano, la pérdida de recursos en una situación fiscal tan difícil. Habría un detrimento patrimonial, y pues las autoridades, los organismos de control, en especial la Contraloría General de la República, tendría que entrar a revisar cuál es la responsabilidad de algún servidor o del registrador. O de la registraduría, doctor Farfán, porque entiendo yo que estamos hablando de casi 170.000 millones de pesos. Es decir, ¿por qué la registraduría imprimió este tarjetón así, con Pacto Histórico, sin el nombre de los otros partidos, con esta redacción, cuando los candidatos dicen habíamos pedido otra redacción, habíamos pactado esto?
¿por qué la registraduría habría impreso este tarjetón con este montón de incoherencias o de errores, si se quiere, y que luego tendría que reimprimir? Sí, uno no se explica, más aún cuando el día de ayer el propio Consejo Nacional Electoral no autorizó el uso del logo. Creo que le ha faltado a la registraduría una coordinación con el Consejo Nacional Electoral, que hace parte de la misma organización electoral. El doctor Penagos fue magistrado del Consejo Nacional Electoral y pues debe entender perfectamente de que los logosímbolos deben ser previamente autorizados por el Consejo Nacional Electoral. Ahora pues, también hay una situación que hay que tener en cuenta. En medio del proceso hubo una medida del Tribunal Superior en el marco de una tutela, y creo que en amparo de eso se desarrollaron unas inscripciones, pero la medida, como su nombre lo indica, es una medida provisional, y todos sabemos que las resueltas de una acción de tutela pues se definen en el fallo final, o sea que era previsible que eso era provisional y de que eso iba a cambiar, o sea que se debieron tener las alertas y prever ese escenario antes de ordenar una tarjeta que hoy claramente no está reflejando la realidad jurídica, documental en este calendario electoral. Sí, exregistrador Farfán, el día de hoy el precandidato Daniel Quintero le envió una carta al registrador nacional Hernán Penagos y en un párrafo plantea un panorama y en el siguiente otro. Un panorama es, él dice que conforme el derecho que lo asiste, que su nombre sea retirado de manera inmediata de la consulta. ¿Que esto qué es? Esto es reimprimir, ¿cierto? Esta es una petición de reimprimir, pero de reimprimir tarjetones, pero en el párrafo siguiente, él dice, de igual forma, solicito expresamente que no se cuenten los votos depositados a mi nombre y que se instruya a los jurados de votación para que dichos votos no sean incluidos en el formato E14. Entonces, en un párrafo dice, reimprimamos, pero en el segundo tiene el panorama, si se deja ese tarjetón, que no se cuenten mis votos y etcétera. Ya hablamos del primer panorama, hablemos del segundo. ¿Es posible que si queda tal cual el tarjetón, no se cuenten los votos, o sea, cumplir esto que el señor Quintero está pidiendo? Pues de la información que ya conocemos pública es que todo el material electoral ya fue impreso, tanto las tarjetas electorales como los formularios E14, que son las actas que diligencian los jurados de votación y que incluso ya están en tránsito de distribución en todo el territorio nacional. O sea, esa fotografía, ese nombre y esas casillas van a aparecer. La recomendación o lo que se ha utilizado en la registraduría en casos similares de renuncias en los procesos electorales y en los que aparecen los candidatos en los instrumentos de votación, los formularios, es que los jurados de votación escruten todo lo que encuentren en las urnas, porque se imagina usted que uno lo haga y otro no lo haga cuando son convocados cientos, miles de jurados de votación a las mesas. Eso podría generar un caos. Entonces yo creo que lo sano, en pro de que esa jornada electoral tenga orden y que las actas reflejen el resultado adecuado de las urnas, es que se escruten esos votos en la mesa, se consignen los resultados y que en instancias superiores del escrutinio, bien sea de los partidos que las convocaron o del Consejo Nacional Electoral, que tiene unas funciones de escrutinio a nivel nacional, decidan si excluyen esos votos el candidato Quintero que renunció en la mañana de hoy. Pues exregistrador delegado en lo electoral Nicolás Farfán, gracias por estar con nosotros y atender pues estas inquietudes que se van aclarando poco a poco, pero que queda camino por resolver. Feliz día para usted. Gracias a ustedes, un feliz día, que estén muy bien. Y nos contestó la primera pregunta, Lina, que yo le hice, y la verdad es que sí suena un poco
pues complejo lo que decía el senador Cepeda, que dice, no, es que nosotros vamos a pedir un certificado donde se diga, se aclare que la persona que gane en esa consulta del 26 efectivamente podrá participar en marzo en el Frente Amplio, pero pues esto no se trata de un certificado, sino que estamos teniendo una consulta con un montón de tarjetones, la gente va a salir a votar y con un montón de incoherencias que yo sí creo que acá el llamado a la registraduría Lina es necesario. ¿Cómo va a imprimir un tarjetón bajo esas condiciones? Sí, mire, dos cosas. La primera, y porque lo estuve hablando con una fuente, ¿no?, adentro de la registraduría, y me recordaba a esa persona, y por eso lo mencioné, que hace unos años al Centro Democrático el CNE le expidió un concepto relacionado con un tema así, de una consulta de octubre para luego participar en marzo. Creo que a algo así es que se refiere el doctor Cepeda. No es un certificado, es un concepto del Consejo Nacional Electoral frente a este tema que los blinda a que el candidato que salga de ahí va a marzo. Eso por un lado. De otro lado, habría otros salvavidas, porque es que a mí sí me genera mucho ruido el hecho de que en la tarjeta electoral pues diga que están escogiendo el candidato a la presidencia. Lo salvaría algo. Hoy se vota esa ponencia en el CNE y la ponencia lo que dice es que queda por fuera Colombia Humana y Progresistas, lo sabemos, y que dejan suspensión la entrada en vigencia de esa personería jurídica hasta que se resuelvan unos procesos sancionatorios contra qué partidos: Polo Democrático, Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica. Sería una salvada de campana si esos procesos sancionatorios, que también se están moviendo, entiendo, según me dijeron, muy rápido en el CNE, salen adelante antes del día de la consulta y queda en firme la personería jurídica. Ahí lo salvaría la campana, porque el pacto histórico estaría firme. Carolina Corcho se escribió por el pacto histórico, entiendo que Iván Cepeda por el Polo Democrático, pero lo cierto es que ahí sí habría una consulta del pacto histórico, pero eso dependería de que se resuelvan esos procesos sancionatorios. Todo este berenjenal se pudo haber evitado si el señor participa de la consulta de marzo, la del Frente Amplio, que era lo que quería la señora Pizarro, todos los del pacto histórico, digamos, que han hecho parte del pacto histórico, porque el que llegó afuera de manera externa fue el señor Quintero. Todos le dijeron, el señor Quintero puede participar de la consulta de marzo del Frente Amplio, pero el presidente Petro y el ministro Benedetti insistieron que era que el señor Quintero tenía que participar de esta consulta de ahora, del 26 de octubre. Y ahí se armó el zaperó con el que estamos metidos todos. Bueno, ellos están metidos, uno no tiene ningún problema en ese sentido. Ellos están metidos y no saben cómo resolverlo. Pero la idea original era que el señor Quintero participara en el Frente Amplio de marzo contra el señor Roy Barreras, contra, bueno, todos los que están inscritos o que se considera que van a participar en marzo. Pero esto se lo pudieron evitar los propios integrantes del pacto histórico, empezando por el presidente de la República y por el ministro Benedetti. Pues vamos a ver entonces qué pasa. Por ahora se confirma la participación de Iván Cepeda, del senador Iván Cepeda, en esta consulta del 26 de octubre. Carolina Corcho también se mantiene, así que tenemos consulta. Vamos a ver si logran resolver y solucionar todas estas inquietudes jurídicas que rodean esta consulta. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a hablar de la figura central de Donald Trump en el tema Israel-Gaza, también en Ucrania, cómo se está moviendo. Vamos a hablar con el ex subsecretario de Estado de los Estados Unidos. En Mañanas Blue,